Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro en el que se abordará un tema central y muy importante para el desarrollo de nuestro país y del mundo, como es el tema de la energía nuclear. Digo esto porque es una energía que constituye una de las formas más avanzadas del desarrollo científico-tecnológico, ya que además de producir energía eléctrica, contribuye al avance de otras disciplinas y de otras ciencias como la ingeniería, la metalurgia, la siderurgia, la mecánica, la medicina, impactando favorablemente en el desarrollo de sectores tales como la salud, la biología, la agricultura, distintas industrias. La energía nuclear tiene la importancia de producir un bajo impacto en el ambiente y se convierte en una de las fuentes más sustentables porque produce ínfima cantidad de gases, los gases llamados gases efecto invernadero, que atrapan el calor de la atmósfera con distintos, haciendo daño a distintos ecosistemas, a la biodiversidad, a la salud, a la vida misma en la Tierra. Y si bien en la década del 40 había sido utilizada con fines bélicos, Hiroshima, Nagasaki, en la década del 50 comenzó a ser usada con fines pacíficos, impulsando el desarrollo industrial a través de la posibilidad de una mayor disponibilidad de combustibles nucleares que fueron destinados con fines pacíficos. Sé que tenemos una audiencia de expertos de distintas regiones del mundo, por lo que quiero decirles que la Argentina ha sido estructurada por nuestros antepasados en un proceso histórico que se expresó en un desenvolvimiento prácticamente espontáneo y que en base a fuerzas internas y a fuerzas exteriores logramos el impulso para un ulterior desarrollo científico-tecnológico y socioeconómico. Quiero contarles que cuando sucedió el accidente de Chernobyl en 1986, yo me encontraba en Europa trabajando en oncología, por lo que estuve muy cerca del problema, de lo que iba sucediendo. Y les puedo asegurar que los conocimientos que se tenían sobre los temas nucleares, especialmente el tema de seguridad y su manejo, eran muy distintos a los que hoy tenemos. Ese tendón de Aquiles será seguramente uno de los aspectos que nos va a explicar el doctor Alfredo Caro. Y previo a dar paso a su exposición, quiero hacer mención a algunos destacados expertos, como son, podríamos, por favor, mostrar, uno es el ingeniero Oscar Quillat. Estuvo a cargo de la presidencia de la CONEA desde 1955 hasta el 73 y construyó luego la primera central de la región, Atucha 1, situada en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. El doctor José Balseiro, padre del doctor Carlos Balseiro, que hoy nos acompaña y gracias a quien tomamos contacto con Alfredo. José Balseiro fue un físico muy importante, quien en 1954 ingresó a la CONEA, radicándose en Bariloche. Un año después, como primer director del Instituto de Física de Bariloche, que hoy conocemos con su apellido, Instituto Balseiro.
La doctora Emma Pérez Ferreira fue la primera mujer que presidió la CONEA y tuvo un rol fundamental para la llegada de Internet a la Argentina. Fue cuando consolidó un ambicioso proyecto para conectar a los investigadores argentinos con sus pares del mundo y tuvo a su cargo la red de la informática académica, es decir, RETINA, que posibilitó el enlace de computadoras entre diversas universidades. Ahora sí, voy a expresar en una apretada síntesis los antecedentes del doctor Alfredo Caro. Es físico, egresado del Instituto Balseiro en el año 1976, doctorado en el Swiss Federal Institute of Technology en Suiza, Lausanne, en el año 81. Es autor de más de 200 publicaciones científicas, mayoritariamente sobre temas nucleares y nanomateriales. Trabajó en el Centro Atómico Bariloche, donde fue gerente del Centro Atómico y director del Instituto Balseiro. En el Paul Scherrer Institute en Suiza para el European Fusion Program. En el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, California, Estados Unidos, para la National Ignition Facility. Y en el Laboratorio Nacional Los Álamos, en Nueva México, de los Estados Unidos, como jefe del Grupo de Science of Nuclear Materials and Fuels. Durante el periodo 2015-2017 fue Program Director de la National Science Foundation en Washington, responsable del programa Material Science and Engineering Centers. Actualmente es Research Professor en la George Washington University. Doctor Alfredo Caro, por favor, estamos atentos a su palabra. Muy bien, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de dar una charla en este ambiente. Creo que no hay muchas oportunidades en Argentina de debatir, es algo que deberíamos aprender a hacer más. Y el tema nuclear es un tema que despierta pasión en la gente a favor y en contra, de manera que es un tema ideal para que se debata y se pueda de esa manera buscar consensos, que como se verá son necesarios. Voy a compartir mi pantalla para iniciar esta charla. Con el título El futuro de la energía nuclear, si uno habla del futuro quiere decir que está hablando más bien de la percepción particular que uno tiene de cómo mira al mundo y qué piensa que va a suceder. En ese sentido, todo lo que yo voy a decir acá no son más que opiniones mías y por supuesto hay gente que las tiene muy opuestas a estas, de modo que mi intención es brindar argumentos para que ustedes que están mirando puedan enriquecer la toma de decisión que cada uno tiene, o la postura que cada uno tiene que tomar frente a los problemas, por ejemplo, el tema de la energía nuclear. No es una verdad absoluta, es lo que yo pienso. Y espero en la presentación transferirles a ustedes los argumentos con las razones por las cuales llego a la conclusión a la que voy a llegar al final. Esta charla la preparé de la siguiente manera. Vamos a poner aquí que el PowerPoint sea un laser pointer. Ahí está. Al principio, 2 o 3 slides sobre la transición energética de las energías renovables. Y luego voy a hablar de los grandes reactores en Argentina y el mundo. Me refiero a energía del orden de 1 gigawatt por instalación. Y después los pequeños reactores, que son de energías mucho menores, en el mundo y en Argentina. Y luego las sugerencias y las conclusiones. Y esta frase que está acá abajo, que yo puse entre comillas, diciendo, mucha gente piensa que no hay un camino creíble hacia la estabilización climática, la reducción de los gases de efecto invernadero, que no incluya a la energía nuclear en forma sustancial. Yo comparto eso y es el esquema del cual toda esta charla está preparada. Mucha gente no lo comparte y piensa que va a haber otras maneras. Es posible que haya otras maneras de resolver el problema del cambio climático, pero esta es una de ellas. Las fotos aquí al lado muestran de las principales instalaciones en Argentina: fotovoltaica, eólica, hidráulica y nuclear.
La transformación energética está sucediendo y a un ritmo extraordinario. Desde el Acuerdo de París de 2015 han sucedido gran cantidad de cosas. Y si uno mira en este dibujo de la izquierda, la evolución de la cantidad de energía producida mundialmente por las energías renovables y la cantidad de energía producida por la nuclear, ve que hay un cruce en el año 2019. Por primera vez en el mundo se produjo más energía con fuentes renovables. Por renovables entiendo eólica y solar, no hidráulica, que por fuentes nucleares. Y si uno mira el país más nuclear, en el sentido de que está construyendo más reactores en el mundo, que es China, acá hay 3 curvas donde se ve la contribución a la evolución exponencial de las 3 fuentes en discusión en esta charla, y se ve que la eólica y la solar juntas superan casi 2,5 veces a la producción nuclear en China, a pesar de ser el país que construye, creo que tiene 19 reactores en construcción en la actualidad. Es decir, China está creciendo en todas las fuentes posibles. Pero ciertamente está habiendo un cambio, ¿no es cierto? Estas figuras muestran ese cambio. Ahora uno se puede preguntar si solar y eólica son la solución. Y claro está, me dirán ustedes, solar y eólica tienen el problema del capacity factor. Voy a corregir acá un poco el... El capacity factor es una medida de cuánto tiempo están disponibles o cuánta potencia pueden generar respecto a la potencia nominal de la instalación. Y la solar es la que menos tiene porque hace falta que haya luz solar. Y la nuclear es la que más tiene, casi cercano a 1. El hecho de que la solar y la eólica tengan este factor de capacidad relativamente bajo hace o pone de manifiesto la necesidad de considerar el problema del almacenamiento. Solar y eólica generan energía eléctrica. La única manera de almacenar energía eléctrica es con baterías o supercapacitores. Otras fuentes generan calor y uno podría almacenar la energía en forma de calor y ya lo vamos a ver en un momento. Pero la complementariedad entre las renovables y otras fuentes para poder tener energía todo el tiempo cuando hace falta es un factor muy importante hoy en el diseño del parque energético de un determinado país. El tema de almacenamiento tiene una importancia muy grande en este momento y estas 4 opciones que yo pongo acá yo creo que son las más importantes. El almacenamiento que proviene de bombear el agua hacia arriba cuando la energía es barata y turbinarla hacia abajo cuando es cara, tiene más de 100 años de aplicaciones en el mundo, pero el rendimiento es muy bajo. Es menor, bien menor al 30%, la energía que uno gasta en subir con la que gana en bajar. El hidrógeno, que está tan de moda ahora en Argentina, a través del anuncio de esta compañía que querría poner en la Patagonia una planta de hidrógeno verde, producida a través de energía eólica, es una manera de transformar energía cuando está disponible en un vector de energía como el hidrógeno que tiene numerosas aplicaciones en la industria y como un vector energético en sí mismo. Luego los fluidos calientes, que es la manera más económica de almacenar calor. Son fluidos que hierven arriba de 1000 grados centígrados, de manera que están a presión atmosférica, si se los tiene a 500 grados, por ejemplo. Es relativamente fácil contenerlos en un recipiente y los líquidos son relativamente baratos. Son sales en general, fluoruro de berilio, fluoruro de litio, que se hacen líquidas en un rango muy, muy grande de temperaturas. Y por último, las baterías, lo más caro, pero lo más eficiente, que transforma energía solar cuando hay sol y la devuelve a la red en pocas horas, en las horas de oscuridad. Así que esto es más o menos el panorama del problema de almacenamiento como se lo encuadra hoy en día. Hay otras variantes, pero estas son las más importantes. Entonces, habiendo dicho esto, en esta charla vamos a ver la energía nuclear y cómo ella compite con las renovables, o compite, mejor dicho, es un complemento con las renovables y con el gas. El gas, yo sé, es un combustible fósil, pero se piensa que tiene una ventana de aplicación por 10, 20, 30 años hasta que realmente se puedan eliminar los combustibles fósiles. Y muchos países como China, que tienen 2/3 de la energía proveniente del carbón, en realidad si se pasaran a gas harían una contribución enorme a la reducción de gases de efecto invernadero. Así que el gas no hay que despreciarlo. En algunos países puede ayudar enormemente a reducir la contaminación. En cuanto a la energía nuclear, puse 3 renglones porque está sucediendo algo muy interesante y es hay reactores de generación 3, están los Small Modular Reactors, de los que vamos a hablar mucho, y la generación 4 de reactores, que también vamos a hablar algo. Y este dibujo de aquí es muy común, está un poquito modificado por mí, pero todos los reactores que existen hoy en el mundo son de generación 2, las atuchas y las que hay en todo el resto del mundo. La generación 3 es lo que se está tratando de vender hoy, el reactor Wallon, que Argentina le compraría a China, es de generación 3. Luego están los Small Modular Reactors, que lo van a ver ustedes, es una actividad que está en efervescencia en estos tiempos. Y luego la generación 4, que son reactores de tecnología muy distinta, que presentan ventajas enormes respecto
a utilizar el combustible gastado en los reactores comunes como combustible para los de generación 4 y generan a su vez una cantidad de residuos muy inferior a la que generan los reactores actuales. Por eso el interés hoy en día. Entonces veamos la situación en el mundo. Si uno quiere salir, un país quiere salir o una empresa a comprar un reactor, en el mundo hay 6 oferentes de reactores en la actualidad. Y estos son aquí: Westinghouse, Areva, Corea, China, Japón y Rusia. Y yo puse acá para mostrarles esto de generación 3, es decir, los reactores más modernos, grandes, que tienen elementos de seguridad que incorporan las experiencias de Fukushima, son reactores que están apareciendo en el mundo hoy. Por ejemplo, el primer AP1000 de Westinghouse se construyó en China, acá lo ven, son 2, y en el año 18 se conectó a la red. Es decir, es muy reciente este producto de Westinghouse. EPR, el producto de Areva, en Francia, se conectó al mundo en el 2018 y 2019 también en China. Y fíjense ustedes, cada uno de estos reactores son los más grandes del mundo, 1.750 megawatts eléctricos, es decir, uno solo de estos es igual a los 3 reactores que tiene Argentina. Es una tremenda máquina, gigantesca. Bueno, los primeros están funcionando en China. Y si seguimos, el APR 1400 de Corea, el primero funciona en Corea, pero Corea acaba de construir 4, está construyendo uno, ya entró en operaciones en los Emiratos Árabes Unidos. De manera que es un producto de exportación que encuentra cierto mercado. Y por último, el Wallon, el que China ofrece a la Argentina, que se llama ACP1000, sorry, acá las letras están mal, estas son ACP1000, el primer Wallon que funcionó en el mundo, entró en operaciones exactamente un año en China. Por eso quiere decir que los reactores de generación 3 estos proveedores funcionan en algunos países. Sin embargo, la situación es compleja. Yo acá puse 6, en las slides anteriores puse 6 proveedores, pero mostré 4 de ellos. A Japón no lo muestro porque Japón está recuperándose del accidente de Fukushima y su industria nuclear, que yo sepa, no está ofreciendo ningún reactor en venta hoy. Y los BBR de Rusia es un reactor evolutivo que hace muchos años que está, ahora van a ver, está por todas partes, tiene diferentes diseños, así que no hay una fecha en la cual uno dijera puede considerar como el inicio. Pero veamos qué pasó con los 2 primeros, el AP1000 de Westinghouse y el EPR de Areva, que como dije, en China están funcionando, pero Westinghouse inició en el año 2013 la construcción de 4 AP1000 en Estados Unidos, y en los 4 le fue muy mal. Comenzó en el 2003, es decir, hace 8 años, los costos y las fallas en la construcción llevaron el costo a $25.000 millones para 2,5 gigawatts, son 2 máquinas. Fue a la quiebra, concurso de acreedores por estos 4 reactores, y estos 2 de Georgia fueron rescatados por Bechtel y están siendo terminados ahora y en un año o 2 van a estar conectados a la línea. Los otros 2 en Carolina del Sur, comenzados el mismo año, fueron abandonados en el año 2017 porque la empresa quebró. Es importante que hay que recordar este número. Cuando un reactor llega a costos del orden de $1.000 millones por gigawatt, la empresa quiebra. Por razones financieras. Si se atrasa el proyecto, los intereses aumentan la deuda, cuando se llega a montos de este valor, no hay esquema financiero que los pueda proseguir. En Francia sucedió similarmente. Areva comenzó la construcción de 4 EPR, su producto de exportación típico, uno en Finlandia, que lleva 17 años de construcción y no está terminado, le falta un año o 2, va a costar $11.000 millones para 1.7 gigawatts. Y en Francia, el país originario del reactor EPR, en Flamanville llevan 14 años de construcción, $19.000 millones para 2,6 gigawatts. Son cifras enormes y por eso Areva también entró en quiebra y lo compró EDF para rescatarlo. Hay 2 reactores más, para hacer los 4, que están en el Reino Unido, en Hinkley Point C, que lleva $23.000 millones para 3,4 gigawatts. Tuvo que venir China en el apoyo financiero porque llevaron más de 10 años tratando de construir la ingeniería financiera sin que se pudiera encontrar una fórmula que permita pagar el costo de estos reactores. Así que la imagen que uno ve es que en China funcionan todos ellos. En el resto del mundo, los de Westinghouse y Areva no, los de Corea sí, muy bien, en tiempo y en dinero, en los Emiratos Árabes. Japón no está en juego y Rusia, ahora vamos a ver. Hay 3 razones por las cuales se da esto de que empresas quiebran y hay pocos reactores, ahora vamos a ver, en construcción.
Una de las razones son los tiempos de construcción. Si uno mira esto, acá el tamaño del círculo indica cuántos reactores fueron conectados a la línea por año. Y acá uno ve que cuando se inició la energía nuclear demoraban 4 o 5 años. Cuando fue del año 79 el accidente de 3 Mile Island empezó a crecer. Cuando fue el accidente desde el año 86 de Chernobyl, cada vez que hay un accidente se suman requerimientos, se tienen que cambiar los diseños, eso atrasa los proyectos. Y a partir del año 90 hay duración por todo el mapa. Acá hay uno de más de 16 años que no sé cuál es, el de 17 de Finlandia, todavía no está terminado, así que en esta tabla no está, pero cuando aparezca va a aparecer con 18 años más o menos. Y es lo que hace que el costo financiero de estas instalaciones sea imposible de afrontar. Otra de las razones son los accidentes nucleares. Ha habido 3 accidentes en la historia nuclear. El de 3 Mile Island en el año 79, ustedes ven que era el crecimiento exponencial que había hasta ese momento. Los reactores siguieron siendo construidos porque ya habían sido iniciados y llevaban 5 a 6 años, pero en Estados Unidos no se construyó ningún reactor más a partir del año 79. Pasaron 35 años hasta que en este país donde estoy se iniciara en el año 2013 la construcción de estos 4 que llevaron a la quiebra a Westinghouse. Es decir, 3 Mile Island fue un accidente no muy grave, no hubo víctimas ni emisión radiactiva a la atmósfera, pero la opinión pública generó un rechazo a la tecnología nuclear y por lo menos en Estados Unidos fue un parate. En el resto del mundo también, porque se ve que la curva se saturó. Aquí Chernobyl no ayudó ciertamente para nada porque ese fue un desastre de la mayor magnitud posible. Y en el año 2011, Fukushima, que fue también de la mayor magnitud posible, categoría 7 el accidente, que llevó a la detención, a parar a todos los reactores japoneses, que algunos de ellos están ahora recuperándose. La curva roja es la potencia generada, el histograma es el número de reactores, como la capacidad el factor capacidad es 1, las curvas son muy parecidas. Entonces esta es la segunda razón, dije yo, los accidentes. La tercera razón es el costo. Esta tabla muchos la pueden criticar porque me dirán, no, esos no son los costos. Estos son promedios mundiales elaborados por alguien en el año 19, promedios mundiales. Y este es el orden en que aparecen las tecnologías eléctricas. Fíjense, el gas de ciclo combinado es la más barata de todas. Es una turbina como de avión, pero mucho más grande, y después un generador de vapor convencional a la salida de la turbina, por eso se llama ciclo combinado, $1.000 millones por gigawatt. Después viene la eólica en tierra, después la fotovoltaica estática, después la fotovoltaica que se mueve. La hidro tiene mucho más rango de valores porque depende de la geografía, pero este es el valor promedio mundial. Después vienen los grandes reactores nucleares de los que yo hablaba, que valen $6.000 millones cuando uno lo compra y lo diseña, pero cuando lo va a construir se extienden los periodos de tiempo y ese número 6.000 llega a 10.000 y la empresa quiebra. Así que 6.000 es un número para recordar. Es lo que valdría un reactor si construye como Corea. De hecho, Corea los construye a 5.000 o algo menos, y en algo menos de 5 años. Es el país más eficiente. Y luego los pequeños reactores, de los cuales no hay ninguno, o casi, los costos no se sabe, pero uno imagina que si costaran menos de $5.000 millones por gigawatt, entonces tienen un nicho de mercado. Porque financieramente se construye más rápido, hay menor costo financiero, y se construyen en fábricas, son más seguros, más sencillos, etc. Los costos de operación y mantenimiento, para ir rápido, la nuclear tiene un costo promedio mundial de $25 por megawatt hora. Recuerden este número para compararlo después con Argentina. El gas, un poquito más caro porque la operación y mantenimiento es más barata, pero el combustible, claro está, es mucho más caro. Y la hidro, que no tiene costo de combustible, la más barata de todas. Entonces, estos números les dan una idea de por dónde va la generación o las tecnologías de generación del mundo. Es la tercera razón por la cual lo nuclear tiene problemas, y es que es la más cara de todas. Por último, la licencia social, que tiene que ver con los accidentes y con otras cosas, con el tratamiento de los residuos. No voy a hablar de eso, cada uno de estos temas da para hablar mucho, pero yo solamente voy a mostrar, esto es Atucha, perdón, disculpen, esto es Embalse, con los 30 años de combustible gastado que están en estos silos verticales de cemento en el propio sitio de la instalación. Acá está el residuo nuclear de la instalación de Embalse, y el residuo que genera, esta es una gigantesca planta de carbón, de energía eléctrica por carbón. De estas chimeneas salen los gases de efecto invernadero. Ahora bien, estos gases salen, se disuelven en la atmósfera y la gente tiene la tendencia a pensar que si está disuelto no molesta, en cambio si está aquí concentrado es un elemento muy peligroso. Concentrar o diluir la percepción del riesgo es un tema subjetivo y por lo tanto no corresponde a la ingeniería o a las ciencias exactas, sino a las ciencias sociales determinar
cómo se maneja esto. Cuando uno toma un avión para ir de un punto A a un punto B, porque hay algo importante que hacer en el punto B, asume el riesgo de que el avión se caiga. Y eso lo hacemos todos los días con el uso de todas las tecnologías. Con la nuclear hace falta un proceso de educación, de acostumbramiento de la sociedad a cuáles son los riesgos. Y hablando de riesgos, la industria nuclear es de lejos la más segura de todas las maneras de producir energía eléctrica, porque esta es una tabla donde acá no hay ninguna estimación, estos son números, de manera que es un dato robusto. Esto es el número de muertos por cierta unidad de energía producida para el carbón en dos variantes, para el gas, para el petróleo, para la biomasa y para la nuclear. La nuclear en esta escala casi no se ve. Y la curva roja es el número de muertos por una cierta cantidad de energía producida. Y nuevamente la nuclear casi no ha producido víctimas en los 70 años de historia que tiene. 3 accidentes, uno de ellos sin víctimas, otro con un número difícil de determinar por las consecuencias a mediano y largo plazo, y el de Fukushima, que más o menos se ha determinado con precisión. La nuclear es la industria más segura de todas, pero la gente tiene que comprender esto de una forma que depende de la reacción subjetiva de cada uno. Entonces veamos ahora cómo va el mercado de los reactores grandes en el mundo. Hay 50 reactores en construcción. A junio, este slide lo hice para otra charla hace unos meses atrás, ahora a lo mejor hay más o menos. 28 de ellos están en China, India y Corea, es decir, China tiene a ella sola 19. China crece en el sector nuclear y en todos los otros, como vimos, tremendamente. Entonces yo me voy a concentrar en analizar no los países que construyen reactores con su industria propia dentro de su frontera, sino los que compran reactores, sobre todo porque Argentina estaría por comprar un reactor chino. Entonces acá vemos los países que compran reactores y que no tienen armas nucleares. Y los que sí tienen. Esta separación la hago porque los países con armas nucleares tienen otros elementos para considerar cuando se deciden invertir en tecnología nuclear. Los países que compran reactores son Bangladesh, 2, Bielorrusia, Irán, Eslovaquia, Turquía, Ucrania y los Emiratos Árabes. El número de reactores y el proveedor. Y los países con armas nucleares, la India y Pakistán, son países que no han firmado el Tratado de No Proliferación. No es fácil hacer una comparación con ellos porque tienen otras necesidades, tienen un conflicto limítrofe y ambas tienen armas nucleares. Y la India es apoyada por Rusia en su desarrollo nuclear, Pakistán es apoyada por China en su desarrollo nuclear, es otro frente de confrontación entre estas dos potencias. Así que son casos difíciles de analizar. Y luego el Reino Unido, como ya lo mencioné antes, que le compra a Francia los EPR, y China, que le está comprando los BBR a Rusia, 2 de ellos. Entonces, como ustedes ven, hay pocos países que compran reactores. Deberíamos ver por qué ellos lo compran para saber si Argentina, o para enriquecer el análisis que uno hace de Argentina. Y la razón por la que Rusia domina el mercado, claramente aquí, China le vende a Pakistán por una alianza estratégica política, pero no le ha vendido todavía a nadie de un país al cual no esté vinculado de esa manera. Rusia es el país que vende reactores. Y Rusia lidera la venta de reactores porque ofrece ventajas. Por ejemplo, llevarse el combustible gastado a su país. El problema de los desechos entonces no está. Los combustibles gastados duran 100.000 años con radiotoxicidad. Rusia se los lleva a su país. Y otra es que ofrece, a veces, en algunos de estos contratos, un contrato de Build, Own, Operate. Es decir, ellos son los dueños de la central. Van a un cierto país, instalan, operan y venden la electricidad a ese país. No hay desembolso de dinero alguno. Solamente el país compra la electricidad al precio que Rusia le ofrece. Eso hace que países sin capital puedan tener energía eléctrica simplemente pagándola al precio que el vendedor le ofrezca. Así que ese es el panorama de los grandes reactores. Y entonces, los 50 que están en construcción, este histograma dice en qué año se van a conectar. Y a su vez este histograma, en los 50 años a futuro, dicen los que se van a desconectar. De los 400 que hay en el mundo, son bastante viejos y se van a desconectar con este esquema. Este esquema puede variar porque ahora hay una tendencia de extender la vida que originalmente era 40 a 60, es bastante común, como lo hizo Embalse, y hay ahora la idea de extenderlo a 80 años algunos de ellos. Así que esta curva puede cambiar, pero es un hecho que se van a ir apagando reactores. Para que en esta década el número de reactores no decrezca, haría falta que hubiese 100 reactores en construcción más de los que ya hay, que se inicien ahora para que termine antes de la década. Es decir, en esta década el número va a disminuir. Y de hecho acá está la curva de cómo va a disminuir el número de reactores, si son de 40 o de 60 años de vida. Si fueran de 80 esta curva crecerá, pero pocos reactores van a admitir 80 años de vida. Y la disminución se acrecenta además porque todos estos países, Bélgica, Alemania, España, Suiza,
planean hacer nuclear phase out para el 2030, son 24 reactores aquí. Francia planea reducir del 75 al 50 en el 2035, van a cerrar 14 reactores de 900 megawatts. Después hablo lo que piensa hacer Francia. Suecia y Taiwán consideran apagar 11. Hay 31 que están apagados, long term outage, acá en Japón por los accidentes, en Estados Unidos porque son económicamente no viables, etc. Y en los últimos 5 años se han apagado 32 y conectados 27. Esto les da una idea de que estos reactores, algún problema hay, ¿no es cierto? No está el mundo confiando en que esta es la solución para el cambio climático. Las observaciones que surgen hasta acá son: la energía nuclear tiene ventajas y desventajas como todas. El costo es probablemente el mayor impedimento para las construcciones de unidades de 1 gigawatt o más. El impacto de los accidentes es otro impedimento. El problema de los residuos, que no está resuelto porque esa disposición que yo mostré es temporaria. Los silos de cemento duran 100 años, el material radiactivo dura 100.000 años siendo radiotóxico. Así que hay que hacer algo. Mucho después que la central ya haya terminado su vida útil, van a estar esos desechos que necesitan custodia o tratamiento. Hay soluciones, pero la sociedad no las acepta. Otras tecnologías como las renovables están surgiendo, la competencia entre todas ellas es y va a ser muy intensa, y tal vez el impuesto a la emisión de carbono que se discute en estas reuniones climáticas sea una manera de nivelar el campo para las inversiones que son capital intensivas. Veamos ahora Argentina, el tema de reactores de potencia. Este es un dibujo de cómo se genera energía en Argentina, está tomado anoche a las 9 de la noche. Esto lo produce Camesa todos los días en tiempo real, y miren qué lindo. Acá se ve el consumo energético, por ejemplo, que baja hacia las 5 de la mañana es mínimo, después la gente se empieza a despertar, la industria, después a la tarde se va a su casa y a la noche prende el aire acondicionado, pienso yo en verano, y así es el ciclo diario del consumo. ¿Y cómo se provee la energía? Bueno, ustedes ven, la energía nuclear aquí abajo es de base, claramente este dibujo lo muestra, 1,7, un poquito menos de 1,7 porque NASA publica también todos los días cómo andan las centrales. Atucha 2 está al 85% hoy o ayer, entonces es un poquito menos que 1,7 gigawatts, pero por allí está. Luego la mayor contribución proviene del gas en Argentina. En Argentina no hay energía eléctrica con carbón, Río Turbio es un caso marginal. Es todo gas, es decir, que Argentina en ese sentido tiene el mejor perfil de los países respecto a la quema de combustibles fósiles. Luego hidráulica, muy importante, y esto es las renovables en Argentina. Fíjense qué interesante, las renovables tienen un factor de capacidad muy bajo, pero en Argentina la componente eólica es enorme. Acá se ve que al mediodía es más ancha que a la mañana y a la noche, porque acá está la componente fotovoltaica, que solo anda de día, pero fíjense que la contribución durante todo el día es significativa y ciertamente mayor que la nuclear. Este cruce que en el mundo mostré sucedió en el año 19, también sucedió en Argentina, creo que en el mismo año, en que las renovables no hídricas producen más energía que la nuclear. Es un cambio extraordinario. Argentina tiene un muy buen perfil energético y tiene espacio para que las renovables crezcan muchísimo más a costa del gas antes de que la complementariedad sea un problema. Todo no puede ser renovable porque de noche no hay luz, pero para que eso suceda, Argentina puede crecer del 20% que tiene más o menos ahora hasta van a haber valores que les voy a dar de otros países que son extraordinarios. Así que este es el perfil de Argentina. Este mapa también muestra de dónde va la energía. El Comahue acá se ve, envía a Buenos Aires, envía a Cuyo, etc. No voy a seguir, esto está disponible en el sitio web de Camesa. ¿Cuánto vale en el mundo y en Argentina la producción de energía eléctrica? La generación eléctrica en Argentina está en manos privadas. Es un mercado de empresas que son empresas comerciales, así que venden a valores reales y Camesa les paga valores reales. Los subsidios vienen más tarde en el proceso de consumo de energía eléctrica, porque el consumidor paga en Argentina un precio relativamente barato, pero a la generación, que es lo que nos interesa. Acá hay un mapa de Europa, en euros, hay que sumarle un 20%. Los países más baratos, Suecia, 28 euros por megawatt hora, España más caro, 47 euros por megawatt hora. Francia, el país más nuclear del mundo, 34 por megawatt hora. Alemania, el país que más fuentes renovables tiene de los europeos, 30 por megawatt hora. Y Estados Unidos, que no tiene un mercado único eléctrico, tiene acá todas estas curvas, dependiendo de la región, pero se ve que vale entre 20 y 40 dólares, es decir, es más barato que todos los países europeos la producción de energía en Estados Unidos. Y veamos en Sudamérica. En Argentina vale 62 dólares por megawatt hora, una de las más caras del mundo. La producción de energía eléctrica en Argentina es carísima. Brasil es 55, Chile 65, es el más caro de toda Sudamérica, Perú es 25. Y hay otros países donde es más barato
los que tienen esencialmente energía hidráulica como Paraguay, Uruguay y otros. Habiendo visto entonces cuánto cuesta la energía, veamos cuánto cuesta comprar un reactor en Argentina. Argentina, la comunidad nuclear, está muy entusiasmada con comprar un reactor Wallon a China. ¿Y cuánto va a costar y cuánto va a costar la energía? Es un tema de discusión que yo he tenido con mucha gente. Este análisis aquí es el más sencillo de todos, es robusto y no usa ningún dato excepto estos tres. El costo promedio de generación, que lo mencioné antes, disculpen, de $62 por megawatt. El costo de la generación nuclear, que es de $45 por megawatt, y acá puse 50 porque si fuera de uranio enriquecido, como es el Wallon, sería un poquito más caro el combustible. 45, es decir, la energía nuclear está por debajo del promedio en Argentina, es muy barata, la nuclear existente. Y luego, para comprar el Wallon harían falta $8.000 millones a 20 años, el crédito con 7% de interés y 8 años de gracia. Esta información la tengo de la prensa, esta la tengo de la Secretaría de Energía. Entonces, este es el flujo de caja de un crédito de esta naturaleza. El reactor demora 8 años en construirse y supongamos que se desembolsan $1.000 millones por año. Entonces, la deuda va empezando a crecer, no solo en 1.000 millones, sino en el 7% de interés sobre el dinero desembolsado. Cuando el reactor está listo para ser conectado y producir energía eléctrica, la deuda ya es de $11.000 millones, que hay que pagar en los 12 años restantes del crédito. Esto es acá el desembolso durante 12 años de $1.300 millones por año para pagar el crédito. A partir de ahí, la energía nuclear es muy barata, porque el combustible y la operación de mantenimiento tiene valores inferiores al promedio. Entonces, veamos cuánto costaría la energía en estos primeros años y en los últimos años. El precio del reactor y la potencia indica cuánto vale el megawatt hora. Habría que vender la energía eléctrica a $210 por megawatt los 12 años en que uno paga el crédito para poder pagar el crédito. Recuerden que el promedio era 62. Y una vez que el crédito se pagó, costaría $50 por 48 años, más barata que el promedio. Esto es positivo. Lo que se llama el Levelized Cost of Energy, que es el valor promedio de todos los costos, dividido toda la energía, da 82. Y con esto sirve para comparar tecnologías, pero cuando uno dice 82, está hablando de lo que va a suceder en el año 2080 en Argentina, años que para nosotros es el futuro infinito. Así que concentrémonos en los primeros años y en la situación de Argentina para afrontar este gasto. En el mundo, cuando alguien compra un reactor, tiene que tener a priori estos contratos que se llaman PPAs, con el quien le va a comprar la energía al precio necesario para poder pagar el crédito. Entonces la compañía que financia da el dinero, si ya está vendido el producto de antemano. Por ejemplo, Voxtel 3 y 4, que ha sido rescatado, como yo dije, por Vestel acá en Estados Unidos, han hecho contratos de $120 por megawatt hora, por 20 años, bastante menos que lo que va a costar Wallon en Argentina. Y Hinkley Point C, que estuvo 10 años haciendo negocios para financiarse, ha vendido la energía eléctrica que va a generar en el futuro a $130 por megawatt por 35 años. Este es el contrato más largo, el PPA más largo que yo conozco, 35 años garantizando un precio por sobre el mercado para garantizar la devolución del crédito. Es la única forma en que las inversiones que son capital intensivas se pueden hacer, garantizar la venta del producto. En estos cálculos que pone a Wallon fuera de estas escalas, incluso de los que hicieron quebrar aquí a Westinghouse, no está incluido otros costos como la gestión de residuos y el decomisado de la central, que lo tendrá que asumir el Estado argentino cuando llegue el momento. Esto es para simplificar. Estos números son robustos, muestran que es caro. Esto es un diagrama de los costos para que vean del año, si se firma hoy el contrato de Wallon, se tarda 8 años en construir, en el año 2030 empieza a producir energía, desde el año 2042 hay que estar pagando $1.300 millones por año, que no los va a pagar el consumidor, claro está, los va a pagar los recursos del Estado, los recursos fiscales del Estado van a aumentar a la deuda externa en $1.300 millones por año. Después de ese periodo, del 242 al 2090, miren que en Argentina hablar del 2090 es un poco osado, pero allí sí, durante estos 48 años, el precio de la energía va a estar por debajo del promedio, un poquito por encima de lo nuclear actual. Es decir, lo nuclear es muy barato cuando está pago el reactor, es carísimo cuando hay que pagar el reactor. Fíjense entonces que por esos 12 años va a costar 3,5 veces más que el promedio, 4,7 veces más que el valor de la energía nuclear actual, y el déficit, como dije, es $1.300 millones por año. ¿Cuál es el impacto de esa cifra en la economía argentina? Yo no lo sé, pero hace pocos meses el ministro de Economía, Guzmán, estuvo en Bariloche dando una charla en el Instituto Balseiro y yo hice una captura de imagen, que espero sea legal, sobre lo que este gobierno logró en la refinanciación de la deuda.
Este histograma este año 2020, tal vez no lo ven, este año es el 2030. Estos histogramas muestran la deuda antes de lo que llaman el canje de deuda que hizo este gobierno no bien asumió, y ya ven que las deudas para el 2020, 21, 22 son cifras del orden de 10.000 millones por año, y después de ese canje han empujado hacia adelante los vencimientos, pero justo cuando va a haber que empezar a pagar los 1.300 millones de dólares del Wallón, va a haber otros 8.000 o 9.000 o 10.000 millones de dólares del resto de la deuda argentina, a lo cual esto se va a sumar. ¿Y cuánto es 1.300 millones de dólares? Bueno, acá lo comparo. La función de ciencia y técnica del presupuesto nacional por año es 1.800 millones de dólares. El CONICET utiliza 20 millones en subsidios. La ANSIS, la agencia de promoción, 120 millones por año. El RA10, un proyecto de CONEA, cuesta del orden de 400 millones de dólares. Y el CAREN 25, del cual vamos a hablar mucho, cuesta 900 millones de dólares hacerlo enteramente. Lo cual la cuota anual del Wallón equivale a la totalidad casi del presupuesto de ciencia y técnica, 67 veces el presupuesto del CONICET, 10 veces el presupuesto de la principal agencia de financiación de todas las ramas de la ciencia y técnica en Argentina, y el equivalente por año de 3 RA10 o 1,3 CAREN por año. Es decir, 1.300 millones es una cifra extraordinaria para poner en un aparato que va a generar energía eléctrica que se puede obtener por inversión privada sin que le cueste al Estado nada. Esa es una conclusión. Y entonces, esa es una conclusión con la que cierro el tema de los reactores de gran tamaño. Los reactores de gran tamaño no cierran las cuentas en ningún país del mundo, y menos aún en Argentina, que tiene dificultades muy serias con su balance de pagos y obtención de dólares. Entonces, pasemos ahora a los reactores más pequeños y ver qué pasa en el mundo hoy. Hay una convergencia entre proyectos que se iniciaron en el año 2001 que se llamaba Generación 4. Recuerden que los que se están vendiendo hoy son Generación 3. La Generación 4. Estos son todos reactores de tecnologías que no se usan hoy en la generación de energía eléctrica, que han sido probados en los años 60 y 70 y 80, pero los reactores de agua a presión, que son los que, o en ebullición, que son los que hoy dominan el mercado, le ganaron la competencia económica en aquellos años y se impusieron monopólicamente. Estas tecnologías se conocen más o menos, pero no están explotadas comercialmente. Y la mayor parte de estos reactores son fast. Acá no hay tiempo de explicar qué quiere decir rápido, pero es un tipo de reactor donde el espectro de neutrones es tal que pueden utilizar combustible gastado de los reactores comunes, como tenemos nosotros, como combustible, y que además generan mucho menos residuos al final. Por eso el interés en hacer reactores fast. Son más difíciles, costosos, etcétera, pero hay un interés. Y la segunda rama que mostré al principio de esta charla es los Small Modular Reactor. Se piensa que si un reactor tarda 17 años en construirse es inviable, pero si uno lo puede construir en la fábrica porque es chiquito y lo manda con un camión, la ecuación económica cambia, el costo financiero cambia enormemente. Entonces, lo que yo creo que está sucediendo hoy, y el mundo es un hervidero en esto, es el hacer reactores de generación 4 muy eficientes en el uso del combustible que ya existe, gastado, y en generación de residuos muy poco, hacerlos pequeños para que sean económicamente viables. Y el mundo, como les voy a mostrar, está muy activo en esta área. Si uno mira un mapa en el mundo de dónde se están haciendo reactores pequeños, sea de generación 4 o sean de agua a presión, que llamaríamos generación 3 en escala pequeña, hay unos 15 o 17 países que están en ello, y Argentina figura en este mapa hecho por alguien, digamos. Y es interesante que figure, quiere decir que en la lista, el CAREN en Argentina, que está en construcción, figura en la lista de países que están tratando de desarrollar esta tecnología. El principal competidor del reactor CAREN en Argentina es, a mi juicio, NuScale. NuScale, acá está el reactor, es este recipiente, es muy parecido al CAREN, usa los mismos principios, es un reactor integral, ahora voy a explicar qué quiere decir, es de convección natural, no tiene bombas, y es chiquito, este es de 60 megawatts. El CAREN 25 es de 25, se piensa en un modelo de mayor potencia en Argentina. Y este reactor es chiquito, pero se pondrían muchos en una instalación. Por ejemplo, aquí se ve Pointer Options, aquí se ve una pileta que contendría 12 unidades. Se ven 5, ahí se ve la cavidad para la sexta, del otro lado están los otros 6. Acá se ve la máquina que traería el reactor adentro de un camión. Esta máquina lo pone en forma vertical en la pileta, lo desplazan hasta su lugar, se enchufan 3 caños y el reactor está funcionando. Fíjense que esta NuScale es una compañía americana que todavía no construyó ninguno. Ahora voy a hablar un poquito más. Pero tiene 400 patentes pendientes u otorgadas en 19 países. Es una empresa que no construyó ninguno,
pero lo patentó ya en 19 países. Allí ven ustedes cómo se encara un negocio potencial. Hay que ir generando el mercado. Y la agresividad de esta gente es remarcable y podríamos aprender mucho de ellos en cómo se hace. Otro reactor muy importante porque despierta mucha atención es uno que se llama Natrium, acá, que la empresa se llama TerraPower y es con General Electric y Hitachi, y lo financia en parte Bill Gates, en parte el gobierno norteamericano. Bill Gates está detrás de esto. Este es un reactor rápido de los que yo mencioné antes, está refrigerado por sodio líquido, un metal, produce calor, y el calor, en vez de hacer vapor para hacer turbinas y electricidad, el calor se usa para calentar una sal, como mencioné antes. En este tanque estaría una sal caliente, y cuando hace falta energía, se saca calor a 500 grados, estaría la sal, se saca calor a la temperatura a la cual funcionan las turbinas, que es 200 grados por decir algo, se saca calor de acá, se hace andar la turbina y se devuelve la sal al tanque frío. Y este reactor, funcionando siempre a potencia uniforme todo el día, va calentando las sales a medida que, bajo demanda, la energía calórica se va quitando. Acá está el edificio y acá está el layout de la planta. Y lo interesante de esta planta es que como el calor se almacena en tanques, hay una parte nuclear que contiene solo el reactor y la parte que almacena el calor y tiene la parte convencional es no nuclear, lo cual lo hace mucho más barata por la calidad, por los controles y la seguridad. Entonces es una instalación en que separa la parte nuclear de la no nuclear y los costos bajan. El edificio, por otra parte, es muy sencillo para este reactor, que es muy pequeño. Y bueno, es algo que despierta acá mucho interés. Este reactor está a nivel de escritorio. De aquí a que lo licencien van a pasar años, porque un proceso de licenciamiento por una autoridad regulatoria demora varios años. Es interesante, y no voy a entrar en detalle, que acá el gobierno de Estados Unidos pone dinero para que las empresas avancen en los diseños y lleguen a construir. Acá hay 2 reactores que Estados Unidos piensa que están listos para construir. De hecho, nada. El Natrium que ya mencioné es de sodio. Acá hay un reactor de alta temperatura, está refrigerado por helio. Fíjense, el combustible son pelotitas como pelotitas de tenis, donde adentro hay miles de pequeñas pelotitas que tienen el combustible, y la idea es que las pelotitas se van poniendo por arriba, en una especie de tolva. Acá está el núcleo del reactor, se van sacando por abajo, uno las revisa, eventualmente las cambia si están gastadas, las vuelve a poner arriba, y mientras circula helio alrededor de 1000 grados. Esto se piensa que acá está en estado de construcción, es decir, que tiene la licencia para construir, al igual que, que tiene que obtener la licencia todavía, pero están avanzados en el diseño, como está NuScale, que tiene la licencia para construir, aunque no empezó aún a construir. Y después, yendo muy rápido, y no lo voy a mencionar, el gobierno también acá financia en total 10 proyectos. Y acá hay 6 más que están en estado avanzado del desarrollo, y acá hay 3 más que están en estado más primitivo de desarrollo. No lo menciono, pero cada uno de estos explora una diferente manera de usar la energía nuclear para generar calor o energía eléctrica. Todas las variantes posibles que fueron algunas exploradas, bueno, mayor parte exploradas en el pasado, están siendo reexploradas ahora. El gobierno ha puesto $1.000 millones en el año fiscal que acaba de terminar, el año 21. Es decir, el gobierno está interesado en 10 tecnologías distintas en este país para ver cuál florece, como se hizo en los años 60 y 70, cuando floreció la tecnología de agua a presión. Y Estados Unidos no es el único, por supuesto. Yo acá voy a ir muy rápido. Acá vemos en Rusia, están construyendo un reactor refrigerado por plomo, generación 4 y de pequeña escala. En Rusia están construyendo otro parecido que pusieron en un barco, pero en tierra firme. Es un reactor convencional, me refiero a tipo generación 3. En China están construyendo, fíjese qué interesante, el ACP-100, que es una versión 10 veces más chica que el ACP-1000, que es el que compraría Argentina, el Gualón. Es decir, la tecnología que la conocen la están haciendo 10 veces más chica. Y piensa con eso inundar el mundo. De tal manera que si uno mira el sitio web de China, dice que se lo está queriendo vender a todos estos países, en el cual figura también Argentina. Yo nunca escuché que China estuviera queriendo vender también un ACP-100, además del ACP-1000. Pero ya ven la agresividad del mercado. Acá hay un número grande de países y se espera que alguno lo compre en el año 25. China ha construido otro de alta temperatura que ya funciona en el año 2021, en septiembre, hace un mes atrás, o 2, y es el primer reactor de generación 4 que está funcionando. Esto es muy prometedor. Este genera helio a 1000 grados, con lo cual se pueden hacer procesos químicos como producir hidrógeno sin pasar por la generación de electricidad y la electrólisis. Es mucho más eficiente. Canadá tiene, bueno, lo voy a hacer rápido esto, pero acá está. Y pongo Rolls-Royce acá, que es una empresa que está acostumbrada a hacer anuncios extraordinarios, pero poco realización concreta, porque Rolls-Royce ha hecho un estudio de mercado, y eso sí me interesa. Fíjense,
Rolls-Royce piensa que puede haber 85 gigawatts en Small Modular Reactors, 200 a 250 reactores por el año 35, dentro de 15 años. Y el mercado sería de 400.000 millones de libras, es decir, 600.000 millones de dólares en los próximos 15 años, un mercado para ir a atrapar. Y ellos tienen ese mercado aquí estudiado. Eso es importante para tener en cuenta. Por último, Francia, dije yo que estaba reduciendo reactores. Bueno, es cierto, acá vemos un modelo de ellos, de un reactor donde todo está dentro y que piensan reemplazar esos que van a cerrar de gran potencia por reactores pequeños. Igual van a reducir el porcentaje de energía. Entonces, las observaciones que hace ahora sobre los Small Modular Reactors es que la transición energética requiere lo nuclear, la generación 3 y 3 más aparece atractivas, pero si son pequeñas, y que también hay un renacimiento nuclear formidable en conceptos de generación 4 en pequeña escala. Argentina no está en generación 4, los reactores que Argentina piensa, el CAREM, son reactores de generación 3, son de agua a presión, tecnología muy conocida. La competencia será muy dura. Y vamos ahora al CAREN, es decir, la versión argentina del reactor pequeño. El CAREN es un reactor que se inició en el año 84. Hace casi 40 años que la Argentina hizo este diseño, hizo una patente. Algunos de la patente están aquí en el auditorio hoy. En realidad el proyecto vino demorado, como es fácil imaginar. Y en el año 2006, con la presidencia de Néstor Kirchner, se relanzó el plan nuclear. Luego hubo una ley en el 2009 que lo pone en términos más firmes, donde los objetivos eran finalizar Atucha 2, impulsar la construcción de una cuarta central con 1 o 2 módulos, extender la vida útil de envase y construir el CAREN. Como ven, esto está en discusión desde ese entonces, y esto está construido, según un informe que dio recientemente la persona responsable en CONEA del CAREN, está construido a un 60%. Así que estas cosas que se lanzaron en el año 2006 con esta presidencia del doctor Kirchner, en realidad se hicieron bastantes. Aquí se ve el recipiente de presión, se ven los elementos combustibles. ¿Qué es el CAREN? El CAREN, en pocas palabras, yo se las tomo prestadas a Darío del Mastro, una persona de Bariloche, en un seminario que dio en el año 2018 en la IAEA, es decir, es información pública. Un reactor convencional tiene un recipiente de presión adentro del cual está el núcleo, tiene tubos de alta presión donde sale el agua caliente, a bombas, estas cosas verdes. Las bombas hacen circular el agua por estas cosas gigantes que son los intercambiadores de calor, y la instalación se completa con un presurizador que genera presión acá adentro para que no hierva, y con los elementos de los mecanismos de movimiento de las barras de control que controlan la reactividad del reactor. Un reactor integral como el CAREN, como el NuScale y como otros diseños, el francés y otros de esta Small Modular Reactor, tiene todo esto adentro del recipiente de presión. En particular, el CAREN no tiene bombas porque la circulación es por convección natural, el agua caliente sube, pero los intercambiadores de calor están adentro, el presurizador no existe porque hay un domo aquí de vapor que regula la presión en el recipiente, y luego los mecanismos de las barras de control no atraviesan el recipiente, sino que están aquí dentro. Eso se llama reactor integral, y como ustedes imaginan, cambia enormemente la seguridad, porque nada de esto puede fallar. Estos son todos tubos y soldaduras de alta presión, y esto, en cambio, la alta presión está contenida en un recipiente y las únicas entradas y salidas son el secundario de los intercambiadores de calor, que tienen mucha menos presión. La presión es 150 atmósferas, más o menos. La presión de la olla a presión en su casa es de 1 atmósfera, por sobre la presión atmosférica. Y la de las cubiertas del auto son 2 atmósferas. Esto es 150 atmósferas, la misma presión que hay en un tubo de oxígeno en un hospital. El CAREN de potencia, que es el producto comercial, el CAREN 25 es para probar toda esta tecnología que funciona. Y si funciona, hay que hacer un scale-up del diseño. El CAREN de potencia yo no encontré en internet ningún dibujo ni del edificio ni del layout, excepto este esquema, también de Darío del Mastro, del año 18, donde muestra 4 unidades de 120, con lo cual se hace 480 megawatts en una planta, una sola sala de control, etc. Y acá entonces vamos a ver el mundo, como vieron, está los que quieren producir, que ya están buscando el mercado, y los que quieren comprar, que están estudiando el mercado. Entonces, en julio de este año, Australia le encargó a un experto un informe diciéndole qué reactor pequeño le convendría a Australia comprar. Australia es un país que no tiene reactores nucleares de potencia, que está muy vinculado a la Argentina porque Indoble construyó un reactor de radioisótopos y de material testing, no sé cómo se llama, de experimentación científica y scattering de neutrones, y que cuando se decide estudiar qué reactor pequeño comprar, este es el informe, se encuentra en internet,
concluyen 3 modelos posibles. El NuScale, que yo mencioné, el principal competidor del CAREM, uno de Hitachi, que yo no hablé, que es agua hirviendo, y otro de Terrestrial Energy, que tampoco mencioné, que es de sales fundidas como refrigerante. 3 opciones recomiendo, y fíjense que acá no está el CAREM. Es decir, un país que tiene vínculos desde hace más de 20 años con Argentina, estrechos y satisfactorios, según entiendo, no considera a la Argentina como un proveedor de un reactor pequeño. Eso algo nos tiene que indicar, algo nos indica y nos tiene que inducir a una reflexión. Argentina no está pensando en esto como que es un producto que tiene un mercado, lo está pensando de otra manera. Fíjense para comparar lo que hace NuScale, el principal competidor. Estos son los últimos 6 meses, y NuScale hace 10 años que está con esto. En los últimos 6 meses ha firmado memorandos de entendimiento para venderle el NuScale, del cual no hay ninguno, ni siquiera en construcción, como el CAREM 25 al 60%, ha hecho memorandos de entendimiento para venderle en Rumania, Polonia, Ucrania, Washington State, ha hecho acuerdos para hacer una versión instalada en un barco, como han hecho los rusos con el Academic, siempre me olvido el nombre, pero en fin, los rusos pusieron un reactor en un barco, 2, también quieren poner ellos 1, y con Bulgaria. Están queriendo venderles y tienen memorando de entendimiento. Vieron, primero hay una carta de intención, después un memorando de entendimiento y más adelante los contratos reales de venta. Y por otro lado, también en un periodo de 6 meses, de abril a septiembre, fíjense que NuScale ha firmado contratos de financiación, Secures Investment, con diferentes compañías que aportan pequeñas cantidades de dinero. Todos estos se comprometen a poner dinero para ser el primero. Así es como la compañía pretende exportar este producto, creando el mercado y buscando las fuentes de financiación. Entonces, ¿qué observa uno hasta acá de lo que yo he dicho? Veamos qué pasa en Argentina. NASA propone un plan. El ingeniero Antunes ha hecho presentaciones, acá se puede ver. Y el plan de NASA es comprar un Wallon 1 y construir CANDUs. Eso cuesta $15.000 millones. La extensión de vida de Atucha 1 se habla ahora. Aclaro que NASA hizo la extensión de vida de Embalse y la terminación de Atucha 2, que son obras extraordinarias que muestran la madurez de la industria nuclear argentina. A eso es admirable. Ahora lo que proponen es comprar un Wallon, hacer un CANDU y extender Atucha 1. Extender Atucha 1 yo estimo va a costar entre $1.000 y $2.000 millones si es que es posible hacerlo. La CONEA también, en una presentación que hizo su presidente, la doctora Adriana Sergis, propuso el portafolio completo de proyectos de CONEA, en la expectativa de que el Estado financie esos proyectos porque son todos muy interesantes. Me refiero, por supuesto, al CAREM, al RA10, a numerosos proyectos de CONEA. Yo hago una estimación de lo que NASA y CONEA proponen que el Estado financie y suma $25.000 millones, es mi estimación. El sector nuclear argentino espera que el Estado le ponga $25.000 millones para que desarrolle, en buena medida, la energía nuclear eléctrica. Estas expresiones están en discrepancia con las ideas que yo expongo aquí. La CONEA no ve el CAREM como una tecnología capaz de generar riqueza para la Argentina, no solo energía eléctrica, sino exportar y generar ingresos genuinos para el país. No lo ve así. El sector nuclear discute en un plano de igualdad la importación llave en mano de un reactor nuclear a China y la construcción del CAREM, un producto de industria nacional que es exportable. Yo creo que acá hay una confusión. La visión de la actividad nucleoeléctrica como una área que está bajo la protección del Estado, cosa que ha sido por 70 años, creo que ya es obsoleta. Es una interpretación errónea del triángulo de Sábato. El Estado apoya el desarrollo de tecnología, pero hoy la tecnología nuclear, con un CAREM en construcción, con el monopolio que tiene INVAP en los reactores de investigación en el mundo, con la extensión de vida de Embalse y con la terminación de Atucha, hay pruebas suficientes de que la industria nuclear en Argentina está madura. No tiene que vivir del aporte del Estado en el concepto del triángulo de Sábato. Tiene que, al contrario, salir y generar riqueza para el Estado. El mundo vive una transformación sin precedentes en la industria energética, la generación eléctrica. ¿Qué rol va a ocupar la Argentina? Va a comprar un reactor a China, de una tecnología que Argentina, por supuesto, no tiene y que sin duda no va a exportar porque la tecnología es china. Es la audiencia, ustedes, los que tienen que formarse cada uno una opinión en base a esto que yo digo. Pero veamos cuál es mi opinión, ahora sí, en la última parte de esta charla, habiendo dicho lo que dije.
Para mí tiene que cambiarse la manera en que se ve la industria nuclear. Y acá, yo parafraseando un político de otras latitudes, una frase muy conocida, no pregunten qué puede hacer Argentina por el sector nuclear, sino qué puede hacer el sector nuclear por Argentina. Yo vería la industria nuclear argentina con esta visión. La industria nuclear aspira a devenir un actor de primera magnitud en el mercado de exportaciones de Argentina, contribuyendo con productos de alto valor agregado al crecimiento de la economía del conocimiento. Y lo logrará mediante la captura de una parte del mercado mundial de los Small Modular Reactors, con el CAREM, y en particular en Latinoamérica. Para mí, si esa fuera la visión del sector nuclear, no estaríamos discutiendo si hay que comprar un Wallon, si hay que hacer un CANDU. Hay que hacer CAREMs, si funciona. Por supuesto hay que terminar el CAREM 25 para asegurarse que funcione. Pero esta es la visión que yo le daría a la industria nuclear, no a la de pedir 25.000 millones de dólares al gobierno para que pueda crecer y expandirse. He puesto en este dibujo un edificio del CAREM 25 porque curiosamente yo no encontré en internet ningún edificio que haga una maqueta del layout de lo que sería la instalación del CAREM 480. Fíjense que todos los otros que yo mostré se han gastado las empresas en hacer hermosos dibujos de cómo va a ser el edificio. Es irrelevante, ¿no? Pero es un elemento de marketing. En internet no me ha sido posible encontrar una maqueta del CAREM 480, como diciendo, esto es del futuro muy lejano. Algo quiere decir. Entonces puse el CAREM 25. ¿Cómo se hace para generar CAREM de potencia y venderlo? Bueno, hace falta la financiación. ¿Y cómo se financia la financiación? Yo pienso que el camino a explorar es el que exploran las empresas que ya mostré. NuScale, por ejemplo. Estas expresiones folk y no que se usan en inglés, que quiere decir el primero de su clase y el enésimo de su clase. El primero es siempre caro. Hacer uno de 120 cuando se sepa que el de 25 funciona y se hayan resuelto los problemas técnicos que los hay para el de 25, hacer uno de 120, uno, no 4, es algo que se puede hacer con venture capital, es decir, gente que quiere invertir con riesgo, pero para un producto que tiene un mercado potencial. Y es del orden de 800 millones. Esta cifra la estimo yo, porque si no es 800 millones y es mucho más, no entra en el mercado. Así que esta es una cota en la cual todos los que producen o quieren hacer Small Modular Reactor coinciden. Menos que 5.000 millones de dólares por gigawatt. Este es el primero de su clase. Se puede hacer con dinero de terceros que quieran invertir. Pero los enésimos de su clase, de 480, hay que incorporar private equity, es decir, inversores que quieran ser parte del negocio. Hay que generar una empresa que incorpore inversores que pueden ser empresas, bancos o gobiernos. En Argentina hay empresas de la escala suficiente para estar interesadas en invertir dinero y hacer de esto un negocio. Bancos, Argentina tiene una situación muy difícil, pero Brasil podría ser, u otros países, y gobiernos de otros países que ahora vamos a ver. Es decir, hay que hacer una campaña de captación de interesados como les mostré que NuScale está haciendo y lo está haciendo desde hace 10 años. Esa es la manera de construir el reactor, no con financiación del gobierno. El gobierno tiene que terminar la financiación del CAREM 25, que según la según la persona responsable, Sol Pedre, que dio una charla recientemente en CONEA, hacen falta 400 millones de dólares para terminar el CAREM 25 después de 40 años de avances. Y acá está la manera en que se consiguen gobiernos, bancos o privadas, empresas privadas. A mi juicio, hay que generar una suratómica, así como Europa tiene Euratom. Suratómica es la Comunidad Latinoamericana de Energía Atómica. Confieso, aclaro que esta idea no es mía, es del doctor Baroto, un hombre que ideas ha tenido muchas en su vida, en una revista Ciencia e Investigación del año 19, allí lo leí. Crear una entidad latinoamericana de energía atómica. ¿Para qué? Con el propósito de crear entre sus Estados miembros un mercado para la energía nuclear en Latinoamérica, en base al desarrollo industrial endógeno, al desarrollo de salvaguardias y procesos de licenciamiento y normas de radioprotección comunes a todos los países, y también abocada al estudio de la creación de una flota naval de propulsión nuclear para la protección conjunta de los intereses económicos de la región. Esto es la visión como la veo yo y que está básicamente copiada, no exactamente, del texto de creación de Euratom en el año 57. Yo trabajé para un proyecto de Euratom en Suiza por 6 años, liderado por un argentino, el doctor Máximo Victoria, que está en la audiencia. Así que conozco a Euratom como elemento dinamizador de la tecnología nuclear en Europa. Tiene un rol importantísimo en desarrollar el conjunto de naciones en el área nuclear. Aquí tenemos un continente entero que habla el mismo idioma.
que tiene la misma raíz histórica y que tiene dos países con enorme o significativo desarrollo nuclear. Argentina, el más, Brasil le sigue, y México tiene reactores, aunque no tiene mucha industria nuclear. Yo puse estrellitas aquí en los países a los cuales Argentina debería estar hoy conversando, no solo para integrar su atómica, claro está, sino para comprar Karen. Porque comprarían un reactor que está hecho en Latinoamérica, que los manuales vienen en español, que la formación de recursos humanos se hace en español, y eso los que terminaron Atucha 2 saben lo que significa leer los manuales en alemán. Es decir, acá hay un mundo, un continente, en el cual nos unen enorme cantidad de cosas y los cuales podrían comprar, porque todos tienen que encarar la transformación energética, podrían comprar reactores Karen. Fíjense los países que yo puse acá. Puse Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, cuando se recupere económicamente, Panamá y Costa Rica, y por supuesto México. Hay 3 de estos países que ya tienen reactores. Pero hace 40 años que ninguno de estos 3 países compra un reactor. El último reactor que compró América Latina tiene 40 años de edad, el trámite, no reactor. Muchos como Atucha 2 se demoraron enormemente. Estos países están ahora bajo la presión de China, Rusia y Occidente para capturar el mercado. Si China penetra en Argentina con el Gualón, espera abrir la puerta a vender reactores en todo el continente. Yo digo, todavía no entró nadie, hace 40 años que no se compra un reactor. Este es el momento de seducir a los países a inclinarse por la opción nuclear y que la opción nuclear sea industria latinoamericana, principalmente argentina y brasilera. Brasilera produciría el combustible, uranio enriquecido. Argentina produciría el reactor y la industria metalmecánica de Argentina y tal vez de Brasil también contribuirían a todo el resto de la construcción. Fíjense, en este mapa yo no puse a Chile, no puse a Ecuador, a Paraguay y a Uruguay y a otros países menores, de economías menores, por una razón. Chile es un país sísmico. Si yo fuera chileno no compraría reactores, compraría energía eléctrica nuclear. Argentina, Bolivia y Perú. Ecuador tiene el 93,5% de energía renovable. Paraguay tiene el 99,2% de la energía renovable, básicamente hidráulica y eólica y solar. Y Uruguay tiene el 95,5% de la energía renovable. Si estos países ya satisfacen todos los criterios de los acuerdos de cambio climático y seguramente no van a incorporar energía nuclear. El resto son clientes potenciales de ventas argentinas por un valor de 2.500 millones de dólares cada unidad. Algo que puede transformar la economía argentina haciendo la exportación nuclear comparable, más chica, pero comparable a las exportaciones agroindustriales del país. La región debe anticiparse a estos acontecimientos porque cuando penetre uno de los grandes jugadores va a ser muy difícil a posteriori tratar de recuperar terreno. Hoy es el momento y hoy significa no dentro de un año o 2, hoy, porque esto es inminente, la presión sobre Brasil para comprar reactores. Brasil está pensando cómo terminar Angra 3 con tecnología que no tiene que ver con el proveedor original, y México también es un candidato potencial, tiene 2 reactores que demoraron mucho en entrar. De lo dicho, se deriva lo siguiente, que para lograr que la industria nuclear sea un generador de riqueza para Argentina, primero hay que tener un consenso de hacia dónde ir. Y en Argentina no hay consenso, es difícil construirlo. Esta oportunidad de dar aquí una charla, yo creo que es un paso en esa dirección, que opinen diferentes personas que los motiva el tema, que ciertamente hay que declarar una moratoria de 5 años para la toma de decisión respecto a la importación de centrales nucleares extranjeras, porque en 5 años el Karen o anda o no anda, y entonces se puede tomar una decisión. Hoy, comprar un Gualón cuando el Karen está 60% construido y puede revolucionar el mercado de exportaciones argentino es un despropósito. Y todos los recursos del Estado, que sabemos que son muy limitados por la situación económica argentina, tienen que estar destinados a terminar el Karen 25. 400 millones de dólares. Tiene que ser terminado y probado en menos de 2 años para concluir que se puede hacer una unidad más grande. Tiene que generarse una empresa que involucre a esta gente que va a poner el capital y va a generar la política de exportación, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que tratar de construir su atómica, etcétera, etcétera. Y tomo para terminar, y es la última frase, una frase de Carlos Arauz, una persona que tiene una trayectoria, creo que está en la audiencia, una trayectoria remarcable en el mundo nuclear argentina, que en el año 2020, hace justo un año atrás, dijo: ¿importaríamos una central si el Karen ofreciera menor plazo de instalación, menor costo, y yo agrego, fuera exportable? Con esto termino, pero antes quiero hacer un comentario que me parece importante.
En los años 70 y 80 Argentina tenía un plan nuclear, iba a construir 6 centrales nucleares antes del año 2020. Bueno, eso fue hace 20 años atrás, ciertamente no sucedió. Pero los hombres de ese momento decidieron que había que comprar una planta de agua pesada para proveer el agua pesada para todas esas centrales. Se compró la planta que en su momento era la segunda más grande del mundo. Esa gente responsable que tomó una decisión hizo una apuesta sobre cómo iba a ser el futuro. Yo estuve en la inauguración de la planta en el año 94, creo. El presidente Menem la inauguró. La planta produjo la carga para Atucha 2 y el reemplazo del embalse, que era agua alquilada a los canadienses. Y luego de eso se encontró sin mercado porque Argentina no produjo los otros reactores que estaban en el programa y el mundo abandonó la variante Candú. Es decir, no hay más mercado para agua pesada. Y desde hace más de 20 años, la planta de agua pesada que está en la provincia de Neuquén es un problema porque da pena cerrarla, no se sabía para qué hacerla funcionar si no hay clientes. Es un problema. Ahora uno diría, ¿cometió un error la comunidad nuclear? Yo no creo. La comunidad nuclear tomó una decisión con los datos que tenía en su momento y el mundo evolucionó diferentemente. Bueno, la Argentina es un país inestable, dejemos eso de lado. El mundo abandonó la idea del candú. Yo no lo dije, pero el candú por kilowatt hora de energía producida es mucho más caro que todo lo que yo mencioné, por eso no existe más, básicamente. Es decir, el mundo abandonó el candú y Argentina se quedó con lo que es hoy la planta más grande del mundo, porque la que era más grande antes cerró, por supuesto. Y la Argentina tiene una ahí que no sabe qué hacer. Hoy se produce algo similar. Similar pero muy distinto, quiero decir, un escenario de nuevo donde el mundo está determinando algo en Argentina. Hace 40 años que Argentina está desarrollando el CAREM. 40 años. Y de golpe, hace no más de 2 o 3 años, el mundo descubrió un interés extraordinario por reactores como el CAREM. Se cruzan de nuevo acá, se cruzan mal hace 30 años cuando dejó de haber mercado para agua pesada, y se cruzan bien hoy. Argentina tiene un avance porque hace 40 años que reflexiona sobre este tema, tiene construido al 60% un producto que puede tener un mercado extraordinario y el mundo está súper interesado en tener reactores pequeños. ¿No debería aprovechar Argentina esta oportunidad? La ventana de oportunidad va a durar un par de años, porque alguien se va a llevar el mercado. El primero que construya, el primero que consiga la financiación, el primero que venda un reactor, se va a llevar un mercado potencialmente enorme en el área nuclear. Yo creo que el área nuclear argentina está madura, tiene que pensar en desprenderse del soporte del Estado. El Estado le ayudó 70 años para crecer y hoy es una industria competitiva con sobradas pruebas de madurez y tiene que salir al mundo con las asociaciones adecuadas, es decir, con gente que sepa hacer negocios y tenga capital para poner. Eso hay que buscarlo, lo tiene que buscar otra gente, no los ingenieros nucleares, gente que sepa de negocios. Con esto termino, les agradezco la atención y acá yo pongo mi dirección de email, yo con gusto contesto emails y puedo conversar con quien quiera más en detalle de estas cosas. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y espero que les haya interesado y que tengan preguntas. Muchas gracias, doctor Alfredo Caro. Hay 3 preguntas en principio, vinculadas al último tramo de su presentación. Una dice, ¿cómo captar inversores privados en Argentina? No, claro, en Argentina no hay inversores privados, la economía argentina está muy comprometida, hay que salir afuera. La empresa que yo imagino que se cree podría incluso crearse en otro país. Si usted se fija en Argentina, hay muchas empresas, sobre todo los unicornios, que tienen un pie en otro país. Sin ir más lejos, una empresa muy exitosa que es Satellogic, tiene la planta de montaje en Uruguay, tiene grupos de desarrollo en Israel. Para vender reactores, la Argentina no tiene. La Argentina es un país que tiene 1.800 de riesgo país, es decir, nadie va a poner dinero en Argentina hoy porque tiene una inestabilidad económica crónica. Hay que generar la empresa en un país estable, donde los inversores puedan ir y conversar con gente que sepa de negocios y que sepa que cuando uno hace un plan para el año 2040 o 2090, como es la duración de una central, tenga algún sentido. No digo Suecia, que está muy lejos, pero tal vez en América Latina hay países más estables. Sin duda, la empresa hay que hacerla en otro país. En Argentina no se va a conseguir inversión. Otra pregunta sobre este tema. Dice, pareciera que hacen falta 2 clases de profesionales para que Argentina pueda captar este mercado. La parte técnica y científica, que parece existir y ser robusta, pero una parte más diplomática y comercial. ¿Existen estas personas? Bueno, esa pregunta es muy importante porque en otra charla que yo he dado similar a esta,
se presentaba la solución de que, caramba, los ingenieros nucleares del Balseiro deberían tener un curso de negocios. Esa no es la solución. Una empresa se construye con gente que sabe de técnica, y para eso a la Argentina le sobra, y con gente que sabe de negocios. Como Argentina tiene poco, por eso es que la asociación, pienso yo, hay que hacerla en otro país. Hay que buscar inversores que estén dispuestos a poner equity en la empresa, es decir, que estén dispuestos a ser socios en el negocio. Un banco presta por una cierta tasa de retorno, un interés. Pero el que quiere equity compra parte de la empresa y pone dinero porque espera sacar mucho más. El interés que gana el que produce un reactor para vender, que es más que el interés que da un banco cuando da un crédito, ¿no es cierto? Hace falta entusiasmar a esa gente. Yo tal vez no corresponde, en realidad no lo voy a decir. En Argentina hay empresas gigantes que tendrían interés en participar económicamente. Empresas gigantes que tienen pies en otros países, que tendrían interés. Hay que explorarlas todas ellas, hay que proponerles el negocio. Pero cuando uno escucha a la CONEA expresarse sobre el CAREM, nada más alejado que los temas de preocupación de la gente que está en CONEA de este tema. Fíjese que para ser un buen gerente de esta empresa, a lo mejor el gerente de Coca-Cola sirve. No tiene nada que ver el producto que venda. Lo que hace falta es alguien que sepa generar una empresa y generar un comercio. La componente técnica son los técnicos, la componente comercial son los que saben de negocios. Son dos mundos distintos. En Argentina no existe porque hay muy pocas empresas, sacando a Pescarmona, INVAP, que tienen la experiencia de hacer un contrato en el exterior a miles de kilómetros de distancia y terminarlo en tiempo y en presupuesto. Se cuentan con los dedos de una mano las empresas, pero en el área nuclear hay una, INVAP, y en el área metalmecánica, IMSA. IMSA estuvo en quiebra, la rescató el Estado, no sé hoy, pero quiere decir, se cuentan con los dedos de una mano los partener posibles en Argentina para tener equity en este emprendimiento. Este emprendimiento generaría un entusiasmo épico en la comunidad nuclear si en vez de decir, a ver cómo llegamos al final del CAREN, se hiciera, no, estamos haciendo una empresa que va a vender 6 CAREN por año a $20.000 millones por año de exportaciones. Ahí yo creo que la comunidad se va a entusiasmar enormemente con un proyecto de esta naturaleza, dejando el paraguas protector del Estado y entrando en el mundo real del comercio. El ingeniero Roberto Aguirre dice, se refiere a la planta de agua pesada y alguna alternativa de uso económico. Es un tema que en esta charla no es posible abordar. Podríamos hacer una charla sobre qué hacer con la planta de agua pesada. Es un tema difícil, no es fácil en una frase resumirlo, pero yo puedo resumir simplemente que en los últimos 20 años se está tratando de encontrar una salida, sea por la vía de la generación de la fabricación de... La planta de agua pesada es una planta que funciona con un proceso de difusión que usa amoníaco. El amoníaco como vector de las moléculas de agua, donde está el hidrógeno pesado del río Limay, que uno lo saca en concentraciones bajísimas. Bueno, el amoníaco sirve para hacer fertilizantes. La planta de agua pesada en realidad es una planta de amoníaco y luego una planta de destilación. La planta de amoníaco podría ser fertilizante, pero yo solo escucho de los años 90 y no ha habido un solo comprador interesado. Es decir, no es rentable. Es difícil encontrar en futuro la planta de agua pesada. La mayor parte de las fábricas de agua pesada en el mundo han cerrado y se han construido fábricas que producen agua para el nivel de la demanda de hoy, que es nivel de laboratorio, 100 veces más chico que la escala de la planta de Arroyito. Es decir, no les doy una respuesta, pero pueden imaginar mi respuesta. Es muy difícil encontrarlo en futuro. Hace más de 20 años que se lo busca y no se lo ha encontrado. Otra pregunta, con una breve introducción, dice, un problema que surge con todos estos modelos en la dificultad de abaratar los productos por producción en escala. Por ejemplo, en la energía solar fotovoltaica usa los mismos paneles en una casa que en una central de utilities, con lo cual el precio cae. ¿Se podría vislumbrar una producción de este tipo? Bueno, eso es precisamente lo que los Small Modular Reactors buscan, es una producción en serie y en fábrica. Cada una de las soldaduras, fíjense, una de las cosas que llevó a la quiebra a Westinghouse y Areva es problemas tan simples como de soldadura. Algunas empresas han perdido la capacidad técnica por la fuga del conocimiento, por estar parado durante 30 años. Entonces, las soldaduras hechas en el sitio de la construcción, miles de kilómetros más lejos que la fábrica, no siempre salen bien. Cuando eso se hace en fábrica, con controles de calidad bien establecidos, cambia enormemente la ecuación económica de la construcción. Por eso, si el reactor entra en un camión, se fabrica en la fábrica y se lleva al lugar de instalación. En la instalación solamente hay que conectar las tuberías adecuadas. Pero esa es la idea, la misma que hace que los paneles solares, los chinos manejan creo que el 90% del mercado mundial de paneles solares, los fabrican ellos en serie, después le dan el formato que hace falta para una casa o la planta de
de Caucharí en Jujuy, que yo mostré en el primer slide. Es todo lo mismo. La producción en serie. Lo mismo hizo que los reactores hoy tuvieran 1.700 megawatts, porque cuanto más grande, mejor, la producción en serie o la máquina más grande. Cuando es tan grande que uno ya no la puede construir. Finlandia tuvo problemas con el cemento. 17 años construyendo, tuvieron como la isla Huemul que romper estructuras de cemento porque le salió mal el fraguado en un clima frío. Es decir, es difícil construir cosas gigantescas muy lejos. En su casa, bajo el techo de la fábrica, está todo el conocimiento necesario para hacerlo más barato. Así que sí, esa es la idea. La última pregunta es, según su opinión, si se hiciera cargo INVAP de promover el proyecto CAREM, ¿podría promocionarse hacia el mercado exterior? De nuevo, es una pregunta muy interesante que da lugar. Usted sabe que la comunidad nuclear en Argentina, en el año 94, hasta el año 94, la comunidad nuclear estuvo centralizada con una cabeza, que era la CONEA. En el año 94, el presidente Menem, el ministro de Economía Cavallo y el secretario de Energía Carlos Bastos decidieron privatizar todo en Argentina, inclusive el sector nuclear. Y entonces se separaron las centrales de la CONEA, se generó NASA en el año 94, el decreto 1540 del 94, y se generó la Autoridad Regulatoria Nuclear fuera de CONEA, lo cual todo el mundo aplaude. Pero la CONEA quedó la CONEA residual. CONEA dejó de tener control del directorio de INVAP, que tenía en su momento. De hecho, Mondino cambió el presidente, el gerente general de INVAP, cosa que todos recordamos. Hoy en día no. La CONEA dejó de ser la cabeza del conglomerado nuclear y nadie es cabeza. Y eso se ve muy bien en la ley del año 2009, que le encarga a NASA terminar Atucha 2 y eventualmente hacer una nueva central con 1 o 2 módulos. Es decir, NASA constructora de centrales, importadas o hechas en casa, pero NASA constructora de centrales. Le encarga a CONEA hacer el CAREM, CONEA constructora de centrales. Y le encarga, diría yo, sí, indirectamente, pero es así, a INVAP construir el RA10, una empresa constructora de centrales. En Argentina hay 3 empresas que tienen ganas de construir centrales. Y yo ya mostré que en el mundo, en Francia quebró, en Estados Unidos quebró, y solo funciona bien en China, en Rusia, que son economías que yo no entiendo muy bien. En Argentina hay 3 empresas que quieren generar, es imposible generar el conocimiento que hace falta para construir proyectos de tal complejidad y salir a venderlos. Es imposible. El único que tiene esa expertise es INVAP. Sin embargo, las relaciones se han deteriorado enormemente desde el año 94 en adelante, y esa ley de 2009 que le da una cosa a cada uno es para dejar a todos contentos y no resolver el problema de quién tiene el control del holding nuclear en Argentina. Hoy no existe autoridad nuclear, el gobierno descansa hoy en 2 personas con sobradas credenciales para las instituciones en las que están, NASA y CONEA, pero ya ven que cada uno de ellos tiene sus proyectos para adelante, que son cifras extraordinarias que no son sensibles a la situación argentina en la que está. INVAP es la única que puede construir un reactor en Australia y terminarlo. Esta es otra escala, es mucho más grande. Ciertamente INVAP tiene que ser un jugador principal en esta empresa a crearse, junto con Pescarmona, que construye el recipiente de presión y su intercambiador de calor, junto con Conuar, que fabrica el combustible nuclear, y le digo más, junto con la fábrica de enriquecimiento de Brasil, y así siguiendo. INVAP es un jugador principal, hay que agregar otros, hay que hacer una empresa y hay que agregar los economistas. Hay una pregunta que entiendo que en parte está respondida, que es ¿cuál es actualmente el factor limitante para el CAREM? ¿Tecnológico, personal, finanzas? Sí, todos esos. Es decir, Argentina está en una situación difícil, lo sabemos todos, el dinero llega por cuentagotas y el proyecto lleva 40 años no por incapacidad de la gente. La gente que está detrás de eso es muy capaz. Está así porque no hay un flujo de dinero constante que permita llevar adelante el proyecto. Y va a seguir así, faltan 400 millones y vayamos a ver cuándo llegan. Si estuvieran hoy en una cuenta fiduciaria, a lo mejor se terminaría en 1 año o 2. Así que el problema de continuidad de la financiación afecta a todos los grandes proyectos en Argentina, es una consecuencia de la inestabilidad económica del país. Segundo, para que todo esto se produzca, aunque el dinero esté, yo no he escuchado en las expresiones de ninguno de los responsables, no hablo de este gobierno, ¿no? Este gobierno estaba empujando estos proyectos. También del gobierno anterior, y del anterior, y del anterior, ninguno que vea al CAREM como un negocio. Entonces estamos listos. Lo ven a lo sumo como otro reactor más, que va a estar al lado del Gualón, y la actividad nuclear argentina magnífica. NASA va a tener un montón de reactores para operar, que es el objetivo de la empresa, todos contentos.
Todos contentos en la comunidad nuclear, pero no en Argentina, porque se pierde la oportunidad de generar riqueza. Ese cambio no lo van a hacer las actuales autoridades, me refiero a las autoridades, el gerenciamiento de las empresas, de las entidades estas que mencioné actuales, es cuando se genere realmente una nueva dimensión, que es una empresa para exportar el CAREM. Ahí va a venir el cambio, y ahí yo creo que un proyecto de esta naturaleza va a arrastrar la voluntad de todos los que trabajan hoy un poco decepcionados por la velocidad del proyecto, van a mostrar, pienso yo, una pasión enorme en llevar adelante una cosa así. Ahora sí, la última de las preguntas que nos hicieron llegar, que dice, más allá de la propuesta y el entusiasmo del negocio para terminar el CAREM, ¿qué perspectivas serias hay del funcionamiento exitoso del mismo después de sus 40 años de intervalo? Sí, esa es una pregunta muy linda porque me da la posibilidad de hablar algo que no mostré. Hace una semana, el doctor ingeniero José Converti sacó un artículo en el diario Los Andes de Mendoza, donde está residiendo ahora temporariamente. El doctor Converti es probablemente la autoridad máxima en termohidráulica que tenga la Argentina. Es profesor del Instituto Balseiro, es el responsable de la mayor parte de las tesis de ingeniería, creo yo, en Bariloche. Es una persona que, si opina, es una opinión a tenerle respeto aunque uno no coincida. Y él escribió un artículo muy lindo, en realidad terrible, que tiene dos partes. Una, la de hacer un submarino, cosa que yo puse en mi presentación y que nadie me preguntó, pero es un tema fascinante. La segunda parte de su charla dice que el CAREM no va a andar nunca y que habría que parar el proyecto ahora. Yo lo conozco muy bien a él y he hablado muchas veces, no sé si está en el auditorio, pero hablé hace una semana cuando salió el artículo, tuve una larga charla con él para tratar de entender por qué había dicho una opinión tan destructiva. El CAREM no va a funcionar. El CAREM como prototipo tiene desafíos que para eso se está haciendo un modelo de pequeña potencia, es para probar ciertas cosas. Este no es el ambiente para abordarlo, pero la convección natural tiene sus complicaciones, la autopresurización tiene sus complicaciones, el movimiento de las barras de control dentro del recipiente tiene sus complicaciones. No está claro que todo eso le funcione con el diseño actual. Para eso se hace un prototipo, es así como funciona el desarrollo tecnológico. Puede haber cosas que no funcionen y haya que cambiar. Por eso se hace un modelo de 25 y no uno de 120 de entrada. Habiendo dicho esto, ¿va a funcionar o no? Yo no sé. Yo creo que la capacidad del personal técnico es sobrada. Y por otra parte, yo sé que NuScale ha resuelto esos problemas. Por lo tanto, yo sé que la solución existe. A lo sumo le tomará un tiempo a los ingenieros argentinos encontrarla. Pero NuScale ha resuelto el problema del mecanismo de las barras de control, ha resuelto el problema de la autopresurización y del arranque del reactor, ha resuelto el problema de la medición de potencia y ha resuelto el problema de, ya me olvidé cuál era, de extraer el calor a 60 megawatts. CONEA dice que lo va a hacer a 120. Tal vez no ande a 120 la convección natural. Yo sé que a 60 sí, porque hay una empresa que ya está vendiendo ese reactor. Conclusión, que tiene problemas seguro. Para eso se construye el prototipo. Lo tienen que terminar, tienen que estudiar todo lo que no anda y hacer el de 120 megawatts o lo que dé la potencia. Sin embargo, cuando uno escucha a la responsable del proyecto en CONEA el otro día en una charla, decía que el ideal es que lo terminen y se conecte a la red con 25 megawatts. Esos 25 megawatts van a ser los más caros de todo el sistema de generación argentino, porque es un reactor entero con 500 operarios que va a producir 25 megawatts. Van a ser megawatts que van a costar 20 veces más que el valor promedio en Argentina. De ninguna manera es un reactor para explotarse eléctricamente. Una vez que funcione todo, hay que cerrarlo y pasar a otra cosa. Así funcionan los proyectos no pilotos, porque esto es un desarrollo de un prototipo. Cuando uno probó todo lo que quiere probar, lo cierra y pasa al modelo industrial. Cuando uno escucha a CONEA decir que espera verlo conectado a la red, me genera a mí y veo la cara de Carlos Go diciéndome, Carlos, parece un sinsentido decir que va a ser enchufado a la red produciendo 25 megawatts. 25 megawatts hoy lo producen 2 molinos de viento, que se instalan en 2 meses y que tienen 0 costo de operación y mantenimiento, prácticamente. Es decir, el CAREM 25 va a necesitar 500 empleados para operarlo. Con eso respondo a la pregunta categóricamente. La veo a Cecilia también sonriendo con esto. Me hace mal escucharla, Caro, muy mal me hace a la salud.
te hace mal a la salud. Yo la vez que nadie me preguntó el submarino, así que me pregunto yo mismo, ¿para qué querría Argentina un submarino? ¿Les parece una buena pregunta? El enojo de Converti hacia el CAREN es porque Converti estuvo involucrado en el proyecto del desarrollo de un reactor para submarinos. Y el proyecto de Converti es un reactor que no es el CAREN. Es un reactor, un PWR convencional, diría yo. Por supuesto, un CAREN no entra en un submarino. El CAREN tiene una altura de 3 pisos, creo, 12 metros. No hay submarino con ese diámetro en Argentina. Así que el CAREN con convección natural no anda. Tiene que andar con bombas para que entre en un submarino. Converti tiene ideas muy valiosas de otros proyectos distintos, con un conjunto de gente hecho y puesto mucha seriedad. Y el hecho de que el proyecto se haya terminado y demás ha frustrado sus esfuerzos, porque cuando uno pasa años desarrollando algo y no pasa nada, es frustrante. Y por eso él piensa que Argentina debería haber optado como Small Modular Reactor un diseño normal de PWR, como yo mostré en Francia, en China, etc. Y Argentina optó por el CAREN, que es convección natural. ¿Tiene sentido que Argentina haga un submarino? Pero cuando yo comento con gente, ¿qué te parece hacer un submarino? Y la gente inmediatamente empieza, ¿cuándo vamos a atacar Brasil? De ninguna manera el submarino es para atacar a un país vecino. El submarino es porque si ustedes miran las lindas fotos que hay de la plataforma argentina, ustedes saben que hasta las 200 millas hay una zona económica exclusiva en todos los países del mundo. Uno saca fotos de arriba y resulta que hay muchos calamares, en shrimp, ¿no? ¿Cómo se llama? Gambas. No me acuerdo ahora. En el mar continental argentino. Entonces a la noche, eso se pesca con luz, y de noche los barcos ponen un gran reflector para abajo, vienen los calamares y los pescan. La flota pesquera china en los mares cercanos a Argentina es de centenas de barcos, que los satélites cuando sacan una foto parece una ciudad iluminada al mar. Entonces a la noche, los barcos están estacionados en las millas 201. A la noche penetran en territorio argentino, que es donde está el banco de peces, o de moluscos, crustáceos, no sé cómo se llama, y pescan. Si Argentina tiene un barco de superficie y lo detecta por radar, va y lo persigue, y el barco se retira a las 200 millas y Argentina no puede hacer nada. La idea del submarino es capturar los barcos que hacen pesca furtiva en territorio de explotación económica argentina exclusiva. El submarino está debajo del agua, está en la línea de las 200 millas, y cuando un barco lo pesca, ya ha sucedido, porque Argentina, la Marina, lo ha hecho varias veces, cuando un barco es encontrado en esa área, se confisca la carga, se lo lleva a puerto y se hacen las denuncias en los organismos internacionales pertinentes. Es decir, tiene consecuencias pescar en mares que no son propios, o que no son abiertos al comercio, a la pesca internacional. El submarino tiene por propósito proteger un mercado, que hay estudios del doctor Mariscotti aquí, y luego se llama Pampa Azul, creo, una iniciativa de explotar la riqueza pesquera argentina y protegerla de la depredación, que sin duda va a crecer con el tiempo, porque la necesidad de alimentos crece. Es decir, la única manera de frenar los barcos chinos y de otras nacionalidades es tener submarinos, porque uno se estaciona en la milla 200 y el submarino nuclear puede estar bajo el agua por un largo tiempo. Un submarino como el que desgraciadamente se hundió puede estar bajo el agua durante un número limitado de horas. 6 horas. Después tiene que subir porque se le acaba la pila. El submarino nuclear no. Brasil tiene problemas similares. Brasil tiene un submarino de construcción, pero ¿se acuerdan ustedes de Alfonsín y Cerney visitando Pilcanilleu, dejando de lado la carrera nuclear con Brasil? Bueno, hace falta un gesto similar hoy. El submarino tiene que ser construido en conjunto. Brasil hace los submarinos, Argentina hace los reactores. Y se podría tener una flota que proteja miles de kilómetros de mar con riquezas enormes del lado que es propiedad de estos dos países. Ese es el objeto de una flota naval de propulsión nuclear. Eso es un gasto que tiene que hacer el Estado. Es defensa, no va a haber inversores privados para hacer submarino porque nadie le van a vender, excepto tal vez algún otro país, Chile. Pero requiere abrazar a Brasil en un emprendimiento común, en un tema que se ha considerado hasta ahora estratégico. Brasil parece no ser muy amigo a compartir los desarrollos de su submarino nuclear, y Argentina los ha frustrado cada vez que ha habido avances en ese proyecto. Bueno, me hice la pregunta yo solo, pero pude contestarla. Alfredo, lo primero, con su pasión y sus conocimientos atrapó la atención de todo el auditorio. Son muy sabias sus reflexiones, y si nuestro país sabe aprovechar de su experiencia, todos nos beneficiaríamos. Muy agradecidos
todos los miembros del Foro Estratégico por esta posibilidad que nos brindó, y queda el compromiso de que en el 2022 elegiremos un nuevo tema y lo estaremos nuevamente escuchando. Como Con estoy todo vivo, afecto. me gusta, así que... Y si no, hacemos un encuentro presencial acá en Buenos Aires. Mucho gusto. Hasta siempre y muchas gracias.